O sea, que no hace falta que me... Ahí estamos. Bueno, estamos iniciando la tercera jornada de este Congreso Internacional de Praxeología Motriz. Bienvenidos a todos los panelistas. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y lo significativo es que no solamente tenemos los panelistas de hoy, sino que los panelistas que estuvieron el día miércoles y el jueves siguen acompañándonos y están con su presencia, lo cual nos distingue y nos pone muy contentos. Bienvenidos a los participantes. Estamos en el último tramo, así que creo que es imperdible lo que tenemos para hoy también. Le damos la bienvenida al coordinador del eje de hoy, que es el doctor David Rodríguez Ruiz, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y por supuesto que nos acompaña el presidente de ACAFIDE, el doctor José Hernández Moreno. Hola José, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Néstor, muy bien, aquí iniciando el fin de semana. Hoy tenemos caluroso, pero soportable. Buenas tardes a todos y como dice Néstor, vamos a iniciar esta última sesión que va a coordinar a los panelistas el doctor David Rodríguez Ruiz, que es profesor de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En este momento también es el jefe de estudios de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es un hombre con una enorme trayectoria, primero deportiva, ha sido un jugador de voleibol relevante y también entrenador. Y en los últimos años se dedica fundamentalmente a la docencia universitaria y a la investigación. Ha publicado muchas cosas, muchos artículos y está bastante especializado en una forma de análisis de las praxis, de los tipos de ejercicios que se hacen y el análisis de esas praxis. Tiene una predilección por el surf, que trabajamos juntos y ahí andamos ocupados en hacer algunas cosas de ese tipo. Pero un profesional relevante que vamos a tener la suerte de tenerlo con nosotros hoy coordinando la mesa. Y después tendremos al doctor Pablo Borges Hernández, que es profesor de la Universidad de La Laguna, que es el que va a coordinar la mesa de debate, pero que haremos algunas consideraciones al respecto. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos. Adelante, David. Cuando quieras puedes empezar con tu actividad. Bien, David. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo se nota que Pepe ha sido mi profesor y uno de mis mentores? Así lo tengo que decir. y gran amigo, sobre todo muy buen amigo. Bueno, esta tarde vamos a empezar la última área del Congreso Internacional sobre Praxeología Motriz y sus aplicaciones a la educación física escolar y la enseñanza del deporte. Y dentro del área que me ha tocado coordinar, junto con la compañera Paula Gabriela Cuenca, que ahí la tenemos también detrás, vamos a empezar con la primera conferencia, la conferencia principal del magíster Eloy Altuve Mejía, que es sociólogo, licenciado en educación, especialista y diploma honoris causa en juegos humanos, profesor de la licenciatura en educación física, deporte y recreación e investigador del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos Dr. Gastón Parra en la Universidad de Zulia, de Maracaibo, Venezuela. La verdad es que nos va a dar una charla ya centrada en su última publicación, El deporte en la globalización, la típica mafia postmoderna. Exactamente lo que nos va a hablar es sobre el fútbol de la FIFA Gate 2015, que ratificó su condición de actividad legal y positiva, a la propuesta de Superliga Europea en plena pandemia de la COVID-19. Magíster, cuando usted quiera, puedo empezar. ¿Comienzo? Sí, don Eloy. Buenas tardes. Bueno, en primer término, yo quiero agradecer la invitación al comité organizador, a la universidad, a CAFIDE, a todo, José Pepe Moreno, profesor con el cual tenemos unos vínculos afectivos y de trabajo desde hace muchos años, por estar aquí con vosotros.
Este trabajo que vamos a presentar está basado en nuestra última publicación, un texto del 2020, unido a la realidad que se vive el COVID-19 y lo que es la corrupción y en el fútbol y la irrupción de la Superliga. Comenzamos. Siguiente, por favor. Nosotros, en primer lugar, tenemos que decir que el poder, el ejercicio del poder en el deporte, de ahí deviene la incursión en el delito. Si no estudiamos el poder, poco podemos comprender el delito. En ese sentido, podemos decir que la dimensión de poder y la política, entendiendo la política como la ciencia del poder, en el deporte se pudo ver en el rápido retorno que tuvo en la normalidad cuando el atentado a las Torres Gemelas el 11 de octubre del 2001. La primera actividad social que volvió a la normalidad en los Estados Unidos fue un juego del béisbol profesional norteamericano, casi comenzando la Serie Mundial. Y en el caso del COVID-19, la nueva normalidad, porque es una nueva normalidad porque nos hemos acostumbrado y vamos a seguir viviendo con el COVID durante un buen tiempo, ha sido realmente también el fútbol. Y en el caso concreto, las eliminatorias al Mundial. Y una cosa bien señalada que hay que destacar aquí en América Latina es la nueva normalidad haciendo la Copa América en Brasil. Y ahí es importante destacar una razón política en el cambio de sede. Colombia no hizo la Copa América, que era la sede, por protestas contra el gobierno, una razón social. Pero el cambio hacia Brasil involucró una razón política. No es ninguna casualidad que se traslada a Brasil, el país de América más golpeado por la pandemia, donde hay más casos, donde realmente ha sido catastrófica. Uno de los países que más mal ha tratado el problema de la pandemia. Y evidentemente se hizo en un momento en el cual Bolsonaro, el presidente, está en uno de sus peores momentos políticos, a tal punto que hay aproximadamente decenas de solicitudes del impeachment, que es sencillamente abrir un revocatorio como se le hizo a Dilma, que es la destitución, un proceso de juicio para destitución. Y en este momento Bolsonaro hay varias solicitudes, inclusive de sectores políticos de la derecha brasileña que lo apoyaban anteriormente. Entonces, evidentemente, la razón política estuvo en el cambio de la sede de la Copa América desde Colombia hacia Brasil. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Un momento, a ver. Un minuto. Ok. Eloy, voy a estar Vamos con la compartiendo. Eloy, número disculpa. 3, por favor. En ese sentido, nosotros consideramos importante ubicar esta hipótesis que nosotros hemos desarrollado, que nosotros decimos desde finales de los 60 hasta mediados de los 90, el deporte, lo que entendíamos por deporte, se transformó ostensiblemente. Y nuestra hipótesis, que creemos que hemos demostrado que el deporte ya a mediados de los 90, en un proceso que ya tardó aproximadamente 25, 30 años, se convirtió ante todo, sobre todo y primero que todo, en una empresa transnacional productora de espectáculo y entretenimiento. Su objetivo fundamental es producir un espectáculo crecientemente rentable, a tal punto que es la cuarta actividad económica del mundo. En ese sentido, tenemos que destacar muy rápidamente
cómo funciona y cómo se concentra el poder en el deporte mundial. En primer lugar, en la Organización Deportiva Mundial o Gobierno del Deporte, encabezada por la FIFA y por el COI. Es el gobierno el que decide lo que es la institucionalidad deportiva, en esencia. Aparte de que organizan y gestionan un tipo de espectáculo. Y también se concentra el poder en transnacionales y estados transnacionales que pertenecen a los estados de Estados Unidos, de Europa, de Japón y de China. Ahí se concentra el poder de cuáles transnacionales, las que organizan y gestionan el espectáculo deportivo. Tenemos un tipo como las que organizan todo lo que son los abiertos, los tours de Francia, las vueltas ciclísticas. Tenemos otro tipo que son, por ejemplo, la de la Fórmula 1, el grupo One Fórmula 1, Pro Fórmula 1. Y tenemos los clubes que organizan y gestionan el espectáculo. Tenemos las grandes transnacionales patrocinantes, los que patrocinan el espectáculo, lo financian a cambio de recibir los logos y para la publicidad de sus productos. Tenemos las empresas que tramitan y difunden, que son los grandes medios de comunicación, y tenemos las empresas de artículos deportivos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. En ese sentido, hay que destacar cuándo nace esta empresa. Esta empresa, esa transformación del deporte nace en el fútbol precisamente, a raíz de un acuerdo de la FIFA con Adidas, que tuvo asignado ya por conductas que rozan el delito, el lobby, el soborno, la corrupción, conflicto de intereses, y todo fue un proceso entre la FIFA y Adidas con el apoyo de transnacionales de medios de comunicación y de patrocinantes. ¿Qué fue lo que es ese acuerdo FIFA-Adidas que se conoce poco en detalle? Bueno, que Adidas apoyó a Belañez para la presidencia de la FIFA en el año 74, 76, ahí está el año, y a cambio se garantizó que en el evento del fútbol mundial iba a ser promoción y uso de sus artículos. Y una segunda condición que puso Adidas fue que su empleado, que eso lo sabe poca gente, Joseph Blatter, que era empleado de Adidas, fuera director de la FIFA en el 75 y era secretario general de la FIFA en el 81. A tal punto sigo la asociación Adidas-FIFA, que es el patrocinante más antiguo y ya está hasta 2030. Y ese proceso que empezó de corrupción, de sobornos, otra empresa como Nike en el 96 sobornó a Traffic Group, que es una de las empresas que estuvo involucrada en el FIFA Game, que le pagó para lograr un acuerdo para patrocinar la selección de Brasil durante 10 años y pagó sobornos y corrupción. Siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos un evento impresionante, que es la FIFA Gate 2015. Esto que estoy nombrando son muchas de las cosas de las imputaciones que le hizo la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos, al FIFA Gate. Extorsión, lavado de dinero, blanqueo de capitales, fraude a gran escala, evasión fiscal, lobby, abuso de poder, tráfico de influencia, delitos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes estuvieron involucrados en el FIFA Gate? Empresas patrocinantes como Full Play, Tráfico y Torneos y Competencia. Los dirigentes de la FIFA, que ya todos conocemos, y una empresa brasileña, Valente Corso Ltd, propiedad del dirigente José Margüellas, dirigente de Brasil, dirigente del grupo de fútbol de Brasil. Esto es la expresión de todo lo que hay acumulado. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros nos atrevemos a decir que la FIFA Gate es la punta del iceberg de la delincuencia en la FIFA. A tal punto que en diciembre de 2015, 2/3 partes del comité ejecutivo del 2010 estaban sancionados o expulsados de la FIFA. Es decir, de 24, 16 de ese comité ejecutivo que concedió a Rusia y a Qatar la sede de los mundiales 18 y 2022. Y
en el 2015 también, más de una tercera parte de miembros, incluidos Blatter, presidente, y 6 de los 8 vicepresidentes, estaban sancionados, expulsados en sospechas judiciales. Es decir, es la corrupción y ya delitos son estructurales a la FIFA. Siguiente, por favor. Y lo más cumbre, que es que el nuevo presidente, Di Infantino, de 2016, ya es sospechoso de estar incluso en delitos antes de su elección. E inclusive, y actualmente es investigado penalmente en plena pandemia por la Fiscalía Suiza. En 2006 él era director de servicios legales de la UEFA, Di Infantino. Y hay una averiguación por un problema de la 20 derechos de 2008-2009 de televisión de la TV Champions League, que se le vendió a una empresa ecuatoriana, se le vendió al Cross Traffic, que es la acusada de soborno en 2015 en el FIFA Gate. Y esta empresa se los vendió a una empresa ecuatoriana, Teleamazonas, casi duplicando los costos inmediatamente. Y el 30 de julio del año pasado, la Fiscalía Suiza le abrió una investigación penal a Di Infantino. ¿Por qué? Porque, para hacerlo bien corto el cuento por problemas de tiempo, porque hay un fiscal que llevaba de alguna manera el caso FIFA Gate, se encontró a Di Infantino que estaba relacionándose con él, y eso legalmente está penado. El fiscal fue destituido. Siguiente, por favor. Tenemos también los estados, que son sedes mundiales. Legalmente los mismos estados violan la soberanía y favorecen el soborno y la corrupción. ¿Y qué hacen los estados con eso? Favorecen los intereses de la FIFA, de los socios de la FIFA y de los empresarios nacionales. Hay un antecedente de México del año 86, que es bueno buscarlo en un libro de Flaxo Ecuador, que se llama Lucha Urbana del Fútbol, porque ya eso se descubrió ahí. Ahí supe yo, no sabía, que la FIFA tiene un cuaderno de cargos, que es donde están las condiciones para que los estados sean sede. Bueno, resulta ser el caso brasileño. El caso brasileño, el Estado brasileño le concedió a la FIFA y también al COI privilegios fiscales, privilegios comerciales y, mire, atribuciones habidas y por haber, hasta el punto que hasta la FIFA era el gobierno en una zona alrededor del estadio o vinculada al estadio donde estaban sus patrocinantes, y tenían la seguridad. Y también el Estado brasileño a empresarios, políticos y vinculados al Mundial Nacional brasileño se les dio carta blanca. En 2011 se aprobó una ley donde las licitaciones no eran públicas. Una trama de corrupción, de violación de la ley terrible. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un caso, en el caso de los clubes. El caso de España, entre 2013 y 2016. Pero, por ejemplo, fíjense, nada más para mencionarlo. Contra la hacienda pública, cohecho, falsedad, prevaricación, evasión fiscal, fraude en impuestos de sociedades. En el 2018 hay clubes de España, Italia e Inglaterra que hicieron participación conjunta para blanqueo de capitales y paraísos fiscales. En el de 94 al 2014, clubes de Alemania, España, Rumanía, Italia, Rusia, Turquía, Colombia, blanqueo capital, quiebra fraudulenta, gestión ilegal, abuso de poder, formación de organizaciones criminales, lavados de activos, fraude de elecciones. Siguiente. Y lo que había adelantado, el fraude fiscal que la Hacienda Española averiguó entre 2013 y 2017. La Hacienda Española recaudó 1.000 millones de euros. Y hay involucrados clubes, jugadores, entrenadores, agentes, directivos, agentes de jugadores. Fíjense, nada más clubes por IVA, comisiones de intermediarios, fraudes en contratos en Neumar, fondos de inversión y dueños de sociedades, los jugadores, por propiedades de fondos de inversión y de precios de dudosa legalidad. Es decir, una inmensidad de delitos. Siguiente. Y una cosa que hay que destacar es que todo este entramado de cosas que cometen delitos practican lo que nosotros hemos definido la caridad y beneficencia social interesada, que es una manera
de lavarse la cara o una manera de decir nosotros somos buena gente, nosotros somos bastante generosos, bastante caritativos, pero incurrimos en delito. La FIFA tiene un programa de asistencia financiera de desarrollo y tiene una fundación. Los patrocinantes también, como Coca-Cola y FIFA. Los clubes, el Real Madrid tiene una fundación. Messi tiene una fundación. Ronaldo fue el deportista número 1, deportista más solidario. Y tanto Messi como Ronaldo estaban involucrados en presuntas evasiones fiscales y con empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos en España. Y así, la Nike que hablamos también tiene una oficina de caridad social. O sea, caridad social para lavar la cara ante los delitos que cometen. Siguiente, por favor. Entonces aquí es que nosotros empezamos a hicimos un estudio sobre la mafia, buscamos unos especialistas, los consultamos, y el fútbol. ¿Qué tienen en común la mafia y el fútbol? Bueno, que los dos se globalizaron. Hay unos autores que dicen que en Italia, a la mafia clásica, la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, ahora está que esa se llama, surgieron nuevos grupos mafiosos, que se llama la Pentacamorra, que son 5 grupos, que son la triada china, los cultistas nigerianos, la Mara Trucha y están los georgianos, y una mafia local, que decidieron redefinir el mercado, redefinir las funciones, respetando determinados espacios y se transnacionalizaron. Por ejemplo, la triada china sirve para hacer falsificaciones a nivel internacional y hace con los grupos clásicos, que son la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra, los clásicos. Y Italia, se dice que la mafia es uno de los negocios más rentables. Tiene un ingreso anual de 120.000 a 150.000 millones de euros. Y se calcula que en el 2017 el 7% del Producto Interno Bruto. El fútbol es un elemento fundamental de la empresa transnacional en que se convirtió todo el deporte. Así, el deporte es la cuarta actividad económica mundial. El fútbol es la primera de la industria del espectáculo, de toda la industria cultural. Y el fútbol es el 5º rubro económico del mundo que más factura. Son empresas poderosas. Siguiente. ¿De dónde proviene el poder de la mafia y de dónde proviene el poder del fútbol? El de la mafia proviene del consenso social que logra la mafia. La mafia penetra espacios y lugares sociales donde el Estado no entra, brinda servicios, en segundo lugar, los mafiosos resuelven problemas y ejercen la caridad y la beneficencia social. La mafia controla territorio y al mismo tiempo nos encontramos que ejerce la violencia privada directamente. O sea, en ese sentido, nosotros nos encontramos que el fútbol es uno de los elementos de mayor consenso social, es considerado positivo. El fútbol, hasta el Papa, pues, hasta el Papa Francisco, en una fundación que él tiene, que es el Cholas Ocurrentes, lo financiaba, hay un acuerdo de la Conmebol con el Vaticano, donde inclusive estos dirigentes que fueron presos, el venezolano, que era presidente de la Federación Venezolana, Esquivel, se reunió con el Papa antes del FIFA Gay. Y por cada gol en la Copa América, que es hasta 2020 y tantos, se le entran unos grupos de dólares en la fundación del Papa. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a encontrar que el fútbol, aparte del consenso social, se diferencia en que no controla territorio, como la mafia. Pero el fútbol sí controla exclusivamente los lugares donde se van a hacer todos los eventos. Porque usted no va a tener 2 mundiales de fútbol
sino solo hay uno. O sea, hay un monopolio total del tipo de espectáculo y del lugar donde se hace. También practica la caridad y la beneficencia social. Y lo que dije anteriormente, el fútbol, a través de los estados, logra controlar determinados territorios, como el pasó la FIFA allá en Río de Janeiro. De tal suerte que nosotros nos encontramos que la mafia comete acciones ilegales, acciones ilegales, la mafia, ¿no? Controla consenso social, controla territorio y es muy poderosa. El fútbol tiene la característica consenso social, caridad y beneficencia social, controla los espectáculos, pero hace actos legales, ilegales y delitos propiamente dichos. Y delitos que son propios del crimen organizado. El lavado de dinero, todo eso de que hemos hablado, son cosas que utiliza la mafia. Siguiente. De eso nos lleva a nosotros a decir que el fútbol es una mafia atípica, porque no es exactamente igual, pero sí el comportamiento del crimen organizado lo tiene adentro, que es legal y es positiva. La gente, nadie se le ocurre decir que el fútbol es negativo. El fútbol ha incorporado a su dinámica de funcionamiento, no solo la FIFA, sino lo que hemos dicho muy rápidamente, elementos fundamentales de conductas propias de la mafia, a su lógica, a su orientación, a su regularidad, a su comportamiento ordinario. Y podemos sintetizar que es mafioso atípicamente el fútbol porque es una institución reconocida como legal. O sea, la gente dice, no, esos fueron los funcionarios, eso es Abel Ángel. Pues no, ahora es Infantino. Bueno, ¿cómo es esto? Y es socialmente legítimo y considerado unánimemente positivo. Para más cosas, todo nuestro último libro está, todas esas fundamentaciones con suficiente evidencia. Siguiente, por favor. Entonces llegamos, por eso digo, dijimos esto, a la Superliga Europea. ¿Qué es la Superliga Europea? Que produjo tanto, y bueno, yo tampoco le presté atención, sino le empecé a presión hace como 2 meses, apenas con detalle. La Superliga tiene su origen en el año 98, a finales del siglo XX, en un encuentro entre la gente de Real Madrid, este señor Onieva, de Media Partners, y la gente del Banco Morgan, que es uno de los principales bancos mundiales y uno de los principales de Estados Unidos. O sea que ya lleva 20 y tantos años del proyecto. Y la Superliga tendría el financiamiento de JP Morgan, un préstamo de $4.000 millones ya, para ponerla a funcionar este mismo año. La Superliga fracasa por el rápido rechazo que tuvo de la UEFA y de la FIFA, que lograron rechazarlo rotundamente, y a ese rechazo se sumó dirigentes, jugadores, entrenadores y sobre todo los fanáticos. Por supuesto, también influyó aquí lo que tiene que ver con los 3 clubes que no la apoyaron, 2 alemanes y 1 francés. Siguiente. Es bueno decir, y bueno, ¿y eso de la Superliga acaso ha muerto? No. Hay un problema ya, el tipo legal, que se está tramitando en España. Ya vamos a ver. Vamos a decir aquí que los clubes europeos, las ligas que tenemos, de allá procedieron las 3/4 partes, es decir, 3 jugadores de cada 4 que participaron en el Mundial 2014 y el Mundial 2018 proceden de los clubes europeos. Primera división, segunda división. Fíjese eso. Y la Superliga pretende convertirse en la principal competencia de Europa, controlada por los superclubes. ¿Qué significa esto? Tomando en cuenta lo anterior. Al ser la Superliga la principal competencia, los superclubes tendrían el poder de fútbol en Europa, pero también tendrían el poder en las competencias europeas. Tendrían el poder de ceder los jugadores a las selecciones nacionales que van al Mundial, que provienen el 75% de esas competencias europeas. Y los clubes
tenían el poder, un poder creciente en el fútbol mundial. Siguiente. Entonces nosotros decimos que la Superliga es la respuesta de los superclubes a la expansión mediática y económica del fútbol que viene por la irrupción de China con pretensión protagónica. Es decir, los señores de los clubes se dieron cuenta y la prueba palpable está que el Real Madrid tiene oficina en China. La Liga de España tiene relaciones con China y hace iniciativas. Hay una oficina que se llama el Real Madrid de China. Todo eso está registrado. Eso no es ninguna casualidad. Los superclubes se dieron cuenta que China tiene un plan nacional que se llama convertirse en potencia futbolística, mediática, económica, organizar un mundial y ser de los primeros a mediados del siglo XXI. Eso está contemplado en el plan de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo que salió público en 2016. Eso no es que el Ministerio del Deporte, no. Ese es el máximo organismo de planificación chino. Y el objetivo es ese que dije, ser una potencia mundial. Y montar un mundial, ser sede de un mundial a mediados del siglo XXI y al mismo tiempo ser potencia en términos competitivos. La inversión, escuchen esto, para 2025 se estima que sea 782 mil millones de euros. Y eso ya empezó. Ya hay entrenadores del Barcelona que trabajaron antes en Real Madrid en China. Hay una academia, en fin. O sea, ya los chinos ya tienen iniciativas adelantando ese proceso. Entonces, ¿ante qué estamos? Ustedes se imaginan lo que significa lo que significa ya la irrupción de China con la incorporación de este mercado al fútbol. Esto está consciente de todos los superclubes. Entonces nosotros decimos, estamos ante la redimensión del fútbol mundial. El fútbol de finales del siglo va a ser una cosa inédita, en nuestra hipótesis. Esta redimensión que ya está en camino, no es que va a empezar o es puro proyecto, no, ya hay cuestiones adelantadas. China aportó 76 jugadores, sus ligas profesionales, al Mundial de Rusia 2018, que están valorados en 78 millones de dólares, el precio de los jugadores, el valor. Entonces la Superliga es la respuesta de los clubes a este redimensionamiento del fútbol, que es operativo y estructural y también de poder. Y entonces con esta jugada, los superclubes lo que quieren es empezar a controlar ellos directamente el fútbol europeo, desplazando del poder a la UEFA y a la FIFA, echándolas a un lado, a los efectos de ser los protagonistas de lo que viene. Controlar, empezar por Europa para ir a hacer lo que decidan todo lo relativo al fútbol mundial. Recuerden ustedes el caso del béisbol profesional. La Copa del Mundo la organiza es la Liga Profesional de Estados Unidos. Ese es el único caso. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que creo que le decimos nosotros? Bueno, nos hacemos esta pregunta y con eso vamos terminando. La concreción de la Superliga, porque la Superliga no creamos que ya está desechada. No creamos que la Superliga lo que no había encontrado era el financista, ya lo tiene, que iba a desembolsillar 4.000 millones de euros así, ya, para empezar este año. Y ya, recuerden ustedes que ya ahorita en un juzgado de Madrid se ha planteado que la empresa que sirvió como para inscribir la Superliga, darle legalidad jurídica, la UEFA había planteado que no fuera parte en el juicio. Y un tribunal de Madrid aceptó que sí, eso todavía no ha terminado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿la Superliga es la gestación, el inicio de la posglobalización del deporte? Recuerden ustedes que en la transnacionalización y la globalización que ha vivido la sociedad, las guerras, cada vez más ahora, lo que se llama con este eufemismo, contratistas privadas, que hacer funciones que antes tenían los ejércitos. Entonces ahora los superclubes, y nuestra hipótesis para el debate,
Los superclubes pretenden convertirse en los amos y señores del espectáculo futbolístico y el espectáculo mediático y económico más importante del mundo. Pero no solo eso, que eso va a tener efectos dominó en el resto del deporte. Los superclubes, al montar la liga, los superclubes van al control del fútbol europeo como primer paso para seguir al control del fútbol mundial. Y no será también su conversión en protagonistas amos y señores del deporte mundial. Y por eso se aprobó el COVID. Un amigo me decía, ¿qué opinas tú de los Juegos Olímpicos que se están haciendo ahorita y tal? Yo le dije, no. Es que la Superliga y la gente del COI está consciente de esto también. ¿Por qué? Porque si hoy en día el COI está en un segundo plano con respecto a la FIFA, con respecto al poder mundial, con los superclubes va a estar en un cuarto plano. O sea, aquí no se ha dicho todo sobre lo que subyace. Aquí hay mucho más cosas en juego. Y con esto termino. Y es la reflexión para los amigos y compañeros de América Latina y el Caribe. Aquí viene, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a eso? ¿Por qué? Porque ¿qué resulta? En el modelo actual de funcionamiento del fútbol mundial, por decir algo, América Latina y el Caribe específicamente, pero ahora un grupo mayor, Brasil y Argentina, la función que tienen el fútbol mundial es dotar de jugadores al fútbol mundial. Los clubes son alimentados de Europa fundamentalmente por jugadores de Brasil y Argentina. Brasil son unas cantidades pero realmente demoledoras. 12.000 jugadores se exportaron en el año 2015. Y ahorita en el 2020-21 el primero es Brasil o Argentina, el segundo es un país europeo internamente y el tercero es Argentina o Brasil. O sea, frente a esto que viene, ¿qué vamos a tener nosotros que decir? O sea, ¿cuál es la posición? Esperar que se haga y deshaga y eso los va a afectar. Imagínense por un momento que China logre hacer todo eso que está haciendo. Alguien podría decir, eso es pura especulación. Hay indicios de que ya los chinos lo están haciendo. Ya las ligas chinas, ya hay unos cuantos que están jugando allí. Entonces, bueno, esa es la reflexión sobre todo, que nosotros en América Latina y en el Caribe tenemos la obligación, como académicos, como investigadores, como involucrados, en tratar de ir atrás a los acontecimientos agarrándolos temprano, pues, para poder decir, ¿y qué vamos a hacer como estados, como sociedades, como países? Bueno, muchas gracias, les agradezco la atención. Muchas gracias, profesor. Una conferencia que no va a dejar huella y no va a dejar indiferente a la gente, sin duda alguna. Muchísimas gracias, profesor Eloy Altuve Mejía. A continuación, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que nos la va a dar el profesor Joao Francisco Magno Rivas, licenciado en Educación Física por la Universidad Federal de Santa María, doctor en Educación Física por la Universidad de Campinas y actualmente profesor titular del Departamento de Deportes Colectivos en el Centro de Educación Física de la Universidad Federal de Santa María. Es director del Grupo de Estudios de Praxeología en Brasil y actual director jefe de la revista Kinesis. La charla que nos va a dar, la ponencia, trata sobre la lógica interna en los deportes colectivos. Profesor Joao, cuando usted estime oportuno. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Quiero empezar agradeciendo la invitación y esta posibilidad de estar compartiendo un poco de los estudios que estamos haciendo. Pero antes, imposible no comentar un poco la charla del profesor Eloy. No sé qué tipo de información llega al exterior, pero es importante dejar claro que en Brasil hay resistencia a Bolsonaro, hay protestos, hay oposición, ¿no?, a esta política que él está imponiendo para nosotros.
Entonces, no es un pensamiento unánime de Brasil, es algo que hoy es bastante conflictivo y seguro que luego vamos a reverter esta situación, ¿no? de nuestro país. Y aquí también no puedo dejar de me posicionar y decir, fuera Bolsonaro, basta. Bueno, vamos a lógica interna. Hace poco tratamos el profesor Eloy trató de mostrar un poco de la lógica externa del fútbol, un elemento que nos interesa también, porque la educación física no resulta solamente de la lógica externa, y Pierre Parlebas ha contribuido bastante para pensarmos un objeto más específico, más puntual de nuestra educación física. Bueno, ¿ya está mi presentación? ¿Está presentando, Joao. Sí, bueno, gracias. Bueno, antes una invitación muy rápida. Como has visto, soy editor hoy de la Kinesis, revista Kinesis, y desde julio ahora estamos recibiendo manuscritos en español y inglés. Principalmente español, porque también pensamos que nuestra revista puede y debe hacer esta divulgación del conocimiento del CONESUB, de los países de lengua española. Entonces, es una invitación a todos y todas para hacer parte de nuestra publicación. Bueno, aquí un poco de los 3 momentos. Importante, disculpa, seguro que voy a hacer bastante equívoco lingüístico, y pido disculpa, y mi presentación está un poco mezclada, hay cosas en portugués, pero creo que no va a ser tan difícil. Bueno, entonces, estos 3 momentos, mostrar la relación de práctica pedagógica y la praxeología motriz, caracterizar los deportes colectivos, el sistema de clasificación CAI principalmente, y luego voy a pasar a la parte principal, que es el ejemplo en el voleibol, de un estudio que estamos haciendo desde los años 2008, 2009, y ahora estamos retomando con nuevas cuestiones de estudio. Bueno, aquí importante hacer esta definición o retomar este elemento de la práctica pedagógica y praxeología motriz, que es algo que interesa bastante a nuestro grupo, que no estamos haciendo tratando la praxeología solamente por la lógica interna, pero bastante por la práctica pedagógica y por tenermos este entendimiento de que Parlebas define la educación física como una pedagogía de las conductas motrices. Entonces, este elemento de pedagogía es algo que nos aproxima bastante estamos involucrados por las teorías pedagógicas, ¿no? Entonces, tenemos acercamientos a una teoría pedagógica, estudios que hacen este tipo de acercamiento entre teorías pedagógicas y praxeología motriz. Otro grupo bastante más en la didáctica, en la metodología. Los métodos también, principalmente TGFU, Teaching Games for Understanding, es un método inglés y tenemos ahí algunos estudios también haciendo esta relación. Y aquí son métodos, método situacional, es un método incluso de un profesor argentino, Pablo Greco, que hizo una síntesis del TGFU para los deportes colectivos. Entonces, son métodos también bastante puntuales para los deportes colectivos. Y claro que las técnicas de enseñanza, ellas siguen estas orientaciones, ¿no? De la que la praxeología puede posibilitar nuevas técnicas de enseñanza, nuevas herramientas de análisis de la lógica interna y de enseñanza. Entonces, en este momento
es mostrar que la praxeología motriz implica en toda la práctica pedagógica, no solamente la lógica interna. La lógica interna, digamos que es un momento que estamos siendo bastante puntuales en una manifestación corporal y luego esto hay que estar involucrado por una intencionalidad pedagógica. Y aquí tenemos la praxeología como este eje central. Este más o menos son las orientaciones de nuestros estudios, teniendo la praxeología como este eje que vamos nos nutriendo principalmente los aspectos más didácticos de las prácticas corporales. Aquí, retomar muy rápido las características de los deportes colectivos. El sistema de clasificación, el CAI, es el principal, es un camino para pensar la lógica interna. Entonces, estamos hablando aquí de cooperación y oposición, en un medio padrón, estándar, para los deportes colectivos, como entonces actividades sociomotrices. ¿Y qué significa eso? Son características de comunicación, contracomunicación, los mensajes que hay, la necesidad de leer bastante los espacios de juego, claro que principalmente los participantes, en este caso, no hace falta leer la parte material, el medio, pero los jugadores, tanto los compañeros como los adversarios. Esta mensaje debe ser bastante facilitada para los compañeros e inserta para los adversarios. Parece um pouco lógico, parece um pouco fácil essa compreensão, pero esto es importante porque hay juegos, por ejemplo, tradicionales, donde esto puede se transformar durante un partido. Pero estamos hablando aquí de juegos deportivos colectivos y con estas características que son más fijas. Y la decisión motriz como elemento bastante importante para caracterizar los deportes colectivos, entre una decisión que surge de compañeros y adversarios. Bueno, voy a pasar para tener tiempo suficiente para mostrar otras cosas. Bueno, como primer conclusión de estas características, podemos decir que los deportes colectivos, por ejemplo, tenemos que leer e interpretar las interacciones presentes en los juegos. Tenemos también que pensar y anticipar e improvisar acciones motrices considerando los jugadores. Esta improvisación no está relacionada, por ejemplo, al medio físico, pero a las actuaciones de los jugadores, tanto compañeros como adversarios. Criar estrategias, aquí podemos decir técnico-tácticas, que es un término un poco más reconocido en el campo de la educación física, estas estrategias para participar de un juego. Dificultar mensaje para el adversario y facilitar para el compañero. Y desarrollar la decisión motriz. Bueno, estos son conclusiones iniciales solamente pensando a partir de aquellas características de los juegos de cooperación y oposición. Eso se podría decir que vale para los juegos de una manera general. Pero si hace falta especificar más en cada modalidad. Eso sí es un panorama muy, muy, muy general. Bueno, aquí voy a también mostrar muy rápido aquí algunas conclusiones que tengo a partir de estas consideraciones iniciales, de que la praxeología motriz, antes y después de la praxeología motriz, hay diferencias de los deportes colectivos. Luego voy a mostrar puntualmente en el voleibol. Pero antes, había muchas informaciones, muchos principios, mucha manera de organizar didácticamente los contenidos por la apariencia. Entonces miraba los deportes, por ejemplo, de cuadra, de pileta, partiendo de una apariencia.
vamos juntar los deportes de pelotas, todos aquí, y los principios de enseñanza se parecían muchísimo. La fragmentación del juego, así, aún direccionado para los deportes colectivos. Había siempre la fragmentación técnica y táctica. Primero vamos a enseñar un poco a hacer la finalización y luego vamos para la táctica. Entonces teníamos y tenemos aún la fragmentación y la descripción de los fundamentos o de las técnicas. Esto es una característica que teníamos, né, que está bastante relacionado con la apariencia. Luego, después, con la praxeología motriz, y esto es una conclusión nuestra, de nuestro grupo, né, de nuestro grupo de trabajo, el sistema de clasificación, por ejemplo, ya empieza a ordenar un poco más los grupos de deportes. Esta es una manera muy rápida, sencilla y importante ya de mirar para el deporte. Cuando conseguimos clasificar, empezamos a organizar esta manifestación corporal. La acción motriz pasa a ser la centralidad de los juegos y deportes. Dificilmente vamos a mirar para un deporte sin pensar los sentidos que las acciones motrices están haciendo para aquel deporte. Entonces, no dividir, pero entender a partir de los sentidos que las acciones motrices reciben partiendo de las reglas del juego. Las reglas es que van a decir lo que podemos y que no podemos hacer en un juego. Y luego, los nuevos conocimientos. Esta es una consecuencia y es un punto que tenemos que seguir trabajando bastante. Lo he visto un poco del evento, disculpa, no pude participar plenamente del evento, ¿no? Por cuenta de las clases, pero tengo visto a partir de las charlas que tuve la oportunidad de ver, que ya tenemos bastante conocimiento y este conocimiento está cada vez más fuerte, considerando la praxeología motriz. Pero aún tenemos que sistematizar más, mejor y de manera bastante objetiva y científica estos nuevos conocimientos de los deportes colectivos. Esto entonces es una observación muy rápida sobre o antes y después, la apariencia y la esencia. Esto es lo que permite la praxeología motriz, es mostrar la esencia de las manifestaciones corporales. Bueno, aqui então vou agora a mostrar um pouco mais destas considerações, mostrando a partir do exemplo do voleibol. E abaixo há uma broma, claro, né, de que temos aqui um grupo de especialistas em praxeologia motriz e em voleibol, né, que estão de acordo que é o melhor deporte do planeta. Claro que é um jogo, mas aqui há para mostrar também que há pessoas hoje estudando e certamente deve ter escapado algum autor aqui que hace este acercamiento entre praxeología motriz y voleibol. Pero bien, aquí tenemos ya un grupo bastante grande, Nea Fotia de Argentina, profesor Salas de Lleida, España, Zardi Rucueta de Chile, y aquí algunos compañeros de grupo que incluso van a estar bastante presente, Fagundes Oliveira, a Raquel Oliveira, o Bruno Lanes e o Bruno, né, que estão junto neste nosso projeto novo sobre voleibol. Eu vou mostrar aqui um pouco do problema que partimos para estes estudos, que é justamente o que havia dito antes, que os fundamentos praticamente caracterizam este conceito de lógica interna, a fragmentação partindo de los fundamentos, de las técnicas del deporte. Entonces,
hay bastante fragmentación, principalmente con relación a este elemento de los otros jugadores, la táctica de defensa, la táctica de ataque. Entonces parece que son cosas distintas, pero y se trata a veces de forma bastante separadas. Y tenemos aquí que mostrar las relaciones y las interacciones que pasan dentro de esta categoría. Bueno, aquí un aspecto bastante general sobre las características de los libros de voleibol que tenemos hoy. Primero, la fragmentación, ¿no? Los fundamentos, la táctica, el tiempo, material, los participantes, todo dividido sin mostrar una unidad. Explica una parte de los juegos deportivos colectivos. Entonces, quiero decir también que no hay, la crítica no es que no tenemos referencias. Sí, tenemos referencias, pero explica una parte de lo que consiste un juego deportivo colectivo. Y esto pasa bastante también con el libro, con el voleibol. Posibilita la enseñanza de los fundamentos y técnicas separado. Y la lectura de juego muchas veces está bastante discreta. Ella no aparece a veces como elemento central. A veces miramos libros y donde muestran estas informaciones sobre, por ejemplo, lectura, pero no está detallado. No sabemos exactamente cómo esto funciona en la práctica. Y certamente esto no se torna un objeto de enseñanza. Se torna una información a veces alejada del proceso de enseñanza. Los métodos que contemplam decisión motriz, aqui, por exemplo, TGFU, e próprio método situacional, não alcançam ser puntuales ao ter claro a essência do jogo. O TGFU é um método que parte incluso de la compreensão do jogo e incluso mostra um caminho para a compreensão. Hoje utilizamos este método, pero el concepto de comprensión trabajamos a partir de la praxeología motriz. Entonces, estamos aproximando este método, pero el concepto de comprensión, la praxeología motriz consigue y da ferramentas suficientes para mostrar la comprensión del juego. El TGFU, hay algunos caminos, pero no está tan preciso como la praxeología motriz. Pero entonces, los métodos también mostram bastante deficiência por conta de não mostrar estes elementos de lectura, de interpretação de jogo, de las interações del jogo em este entendimento del jogo. E ali a unidade seria a ação motriz. Bien, quais são os avanços para o voleibol? Isto que vou mostrar está neste livro, que publicamos em 2014 e estamos neste momento fazendo outro livro, pero não uma continuidade deste, e logo vou comentar por que estamos fazendo este novo trabalho. É um grupo de trabalho, hicimos isto partindo deste grupo, que são professores. Yo ha sido el coordinador, segundo o professor Mauro César Ribeiro Baldicera, também es un professor, y luego los de abajo son alumnos y jugadores de voleibol. Bueno, ¿dónde se encuentran? Esta ha sido la pregunta principal de esta obra. ¿Dónde se encuentran las interacciones motrices del voleibol? ¿Y por dónde empezamos? Empezamos por estos 6 momentos. Estos 6 momentos tem sido uma maneira de explicar o jogo del voleibol. Se pode mostrar que há o saque, a recepção, que há um passe para a colocação,
ocorre el ataque, ahí de otro lado de la red, bloqueo y defensa. Entonces son 6 momentos que se repiten. Mirando estos momentos, buscamos retomar esta pregunta: ¿dónde están las interacciones motrices? Entonces partimos de estos 6 momentos y llegamos a esta figura. Es una figura que parece un poco compleja, ¿no? En esta mirada inicial, pero luego se puede ver la concretud de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, tomamos como referencia los 6 momentos: saque, recepción, colocación, ataque, bloqueo y defensa. Y luego hicimos los momentos y las interacciones que pasan en cada uno de estos momentos. Por ejemplo, saque. Hay una interacción de oposición con los receptores, porque hay varios, y a veces también con el colocador, ¿no? Y aquí sigue pasando este tipo de interacción. Estos de arriba son de oposición y de abajo de comunicación, de cooperación. Entonces, conseguimos, partiendo de esto, mira aquí abajo que surgen las acciones motrices. Y estas acciones motrices surgen de manera ahora más concreta, más viva y más relacionada con los elementos de la lógica interna del juego. Antes sacar simplemente estaba el concepto de saque, de servicio, estaba reducido al aspecto motor, al aspecto de la técnica de ejecución. Y aquí tenemos de manera bastante concreta la relación de oposición que hay con un grupo de receptores y la necesidad de pensar este concepto a partir de esta interacción también. Y por aquí vamos, ¿no? Para cada uno de los momentos, y aquí mira la cantidad de interacciones que hay con este colocador. El colocador se relaciona básicamente con todos los jugadores y con todos los momentos del juego, y partiendo de esto tiene que hacer una toma de decisión haciendo todo ese proceso de lectura. Entonces aquí se consigue concretar más estos elementos. Entonces aquí abajo la manchete, toque abajo me parece, no es algo simplemente una descripción biomecánica, pero estamos hablando del momento de la recepción, donde hay otros jugadores que van a recibir esta bola y tenemos que combinar los espacios que vamos a actuar, y luego esta recepción que viene de un saque, de un servicio, donde un jugador está intentando dificultar la acción de esta trayectoria de la pelota, y aquí tenemos que pasar esta pelota para el colocador. Entonces, el concepto empieza a tener estos elementos de la interacción. Reciben, digamos, un atributo a más y no simplemente algo solamente por la apariencia, la recepción o por elementos técnicos de ejecución del movimiento, la manera de ejecutar el movimiento. Incluso esto se escucha bastante en las transmisiones de televisión, tanto de fútbol, de voleibol, que las dificultades técnicas de los jugadores. ¿Será que es una dificultad técnica, una recepción en la ejecución que está errada? ¿O hay un problema de lectura, de trayectoria, de decisión con los otros jugadores, de interpretación de trayectoria de la pelota? Entonces aquí tenemos que considerar no solamente la ejecución de la técnica, pero también estos procesos de lectura. Bueno, aquí tenemos entonces las acciones motrices, tienen más significación partiendo de los momentos y las respectivas interacciones. Creo que he hablado un poco de esto ahora. La toque abajo, ¿eh? No es simplemente la ejecución,
¿né? Voy a pasar para el siguiente. Lecturas y decisiones motrices más concretas. Hablábamos, y hoy también se escucha bastante las personas hablando de lectura de juego. No sé, aquí en Brasil hay bastante esta manera de explicar a veces lectura de juego, pero no se muestra de manera concreta lo que están diciendo. Están diciendo que hay un problema de lectura o así, ha hecho una buena lectura o una mala lectura. Entonces aquí tenemos este concepto más concreto, ¿no? Por ejemplo, el colocador, ¿no? Que tiene que tomar decisiones. Mira la cantidad de interacciones que pasan nesta função de colocador, né? E a quantidade de elementos que tem que considerar. E aqui se pode fazer esta descrição, se pode dar nomes e mostrar os elementos que estão interferindo nesta ação de colocação e se pode definir melhor estes elementos. Então, o colocador tem ahora más referencias. Claro, se puede, por ejemplo, afirmar que los entrenadores más experientes pueden saber esto totalmente, plenamente, estos elementos. Pero bien, aquí tenemos la descripción, porque muchas veces un entrenador no tiene el tiempo, por ejemplo, para hacer los registros, para hacer una publicación, para hacer un libro, y tiene bastante dedicado a hacer las cosas. Y lo que muestra aquí la praxeología motriz, la posibilidad de explicar las cosas, de explicar estos parámetros para entendimiento de interacción, de lectura de juego y toma de decisión. Y por fin, los nuevos conocimientos del voleibol. Entonces aquí hay una serie de puntos, no voy a hablar de todos, pero esto cambia los conocimientos. No vamos solo a describir los gestos, ¿no?, técnicos de un partido de vóley. Vamos a mostrar los elementos de interacción, las acciones relacionadas a recepción, los elementos de lectura importante, los elementos que tenemos que considerar para hacer una acción en uno de los momentos del juego del voleibol. Entonces, aquí tenemos nuevos conocimientos. Esto consiste incluso en un producto importante de la praxeología, empezar a cambiar, por ejemplo, los libros didácticos. Hoy los libros didácticos de juegos deportivos coletivos están bastante caracterizados por describir estos elementos de fundamentos y fundamentos técnicos y tácticos. Entonces, hay una necesidad de pensarmos también de mostrar nuevos libros didácticos con características y elementos de la lógica interna. Por eso que tuvimos esta iniciativa de pensar este material. Bueno, aquí 5 tenemos... minutos, por favor. Oi. Aqui temos, então, só para ir finalizando, los complejos, né, que é um estudo que estamos haciendo mais um acercamento ao voleibol, aquilo que já está construído em voleibol, que são os complejos, aqui complexo 1 e 2, são complejos que são bastante utilizados hoje para treinadores, para a iniciação no voleibol. E aqui também estamos pensando em fazer e considerar as interacciones del juego. ¿Ya? Bueno, esto es algo que tenemos ya, que estamos discutiendo y aún no está finalizado. Bueno, para terminar, entonces, quiero decir que este conocimiento de la praxeología empezamos un nuevo momento. Claro que es un momento que para nosotros es nuevo, para Paralebás hace más de 50 años que intenta mostrar para nosotros que existe bastante conocimiento y necesidad de cambio
en la educación física a partir de la praxeología motriz. Necesitamos aí intensificar as investigações e mostrar este valor teórico e científico da praxeologia motriz na área, em la área de la educação física. Então, aí temos aí bastante trabalho, também entendendo que temos que partir de lo concreto, evaluar e mostrar novos caminhos. Então, o que mostrava antes, não partimos de um novo ou de nada, partimos de lo que o voleibol estava organizado e partindo de esto mostramos as limitações e agora estamos agregando nossas contribuições. E, por fim, os deportes coletivos consistem em incluir principalmente a discussão de los universales e a classificação para reconstruir os caminhos didáticos e metodológicos. E com isto finalizo mostrando um pouco de nosso grupo. Uma pena que agora estamos fazendo nossos encontros desta maneira e por aqui termino agradecendo uma vez mais a possibilidade de mostrar nosso trabalho. Aqui nosso Centro de Educação Física, da Universidade Federal de Santa María. Gracias. Muchas gracias, profesor. Disculpe por interrumpirle antes. Y sobre todo cuando está hablando de voleibol, que sabe que me toca muy cerca. Muchísimas gracias, muy interesante y una aplicación directa hacia un deporte colectivo para ver cómo podemos acercar la praxeología y entender cada vez mejor estos tipos de deporte. Bien, vamos a continuar la última ponencia de este bloque inicial antes del descanso con la intervención del licenciado Roberto Carvajal, de la Universidad Río Negro, por lo tanto, uno de nuestros anfitriones y que nos va a dar la ponencia que versa sobre la praxeología motriz en la formación inicial de los profesionales de educación y del deporte en la provincia de Río Negro. Cuando quiera, pues puede empezar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Bien. Díganme, por favor, si lo están viendo bien. Y ahí podríamos iniciar. Sí se ve. Bien, perfecto. En principio, vamos a poner el inicio donde corresponde. Bien. La intención de esta ponencia tiene que ver, como dice su título. Perdón, Roberto, sí. Se ve cortado, se ve como muy grande y se ve la mitad. Apa. Minimiza un poco el tema de la pantalla, porque se ve muy grande. Vamos a verlo entonces, a ver si podemos salir de ahí. En ese tamaño. Sí, ahora presenta a ver cómo se ve. Sigue viéndose Claro, muy grande. cuando presentás en pantalla general se ve grande. Si lo pasás como estaba anteriormente, se ve. Bien, vamos a ir entonces como estaba anteriormente. Ahí puede ser. Ahí está. Bien, Ahí está. Perfecto. Vamos a arrancar entonces. Como decía el presentador, el título de la ponencia tiene que ver con la presencia de la praxeología motriz en la formación inicial de los profesionales de la educación física y el deporte en la provincia de Río Negro. Es un análisis, obviamente, desde una perspectiva, desde una mirada provincial y regional, sobre la inclusión de los aportes epistemológicos, teóricos y metodológicos de la praxeología motriz en los diseños curriculares para la formación de profesionales, no solo de la educación física, sino también del deporte, porque en nuestra provincia hay algunas experiencias innovadoras para la formación de técnicos universitarios en deporte, por eso el título de la ponencia. La intención de esta ponencia es, habida cuenta de los importantes aportes que la praxeología motriz realiza para la enseñanza de la educación física y el deporte, que ya además están circulando en nuestra provincia y en nuestro país
y en la región desde hace más de 25 años, y ha quedado claro en el desarrollo de este congreso la potencialidad que tiene la praxeología motriz, nos interesaba saber hasta qué punto los diseños curriculares de las instituciones de nivel superior toman esos aportes y los utilizan en la construcción de los saberes disciplinares y didácticos de los profesores de educación física. En ese sentido, para poder contextualizar, hay muchos participantes que no son obviamente de la provincia de Río Negro. En Río Negro en particular y en la Argentina en general, la enseñanza del deporte se desarrolla fundamentalmente en la escuela, en los clubes y en los municipios, a cargo de profesionales de nivel superior, ya sea de nivel terciario o universitario con título de profesor de educación física, por técnicos universitarios de actividad física y deporte, por técnicos federativos o por personas que en nuestra región llamamos idóneos, que no tienen una formación o una certificación de saberes sobre su competencia profesional. Además, otro dato importante del contexto es que los diseños curriculares y los manuales federativos que orientan y fundamentan las prácticas son construidos por profesionales de la educación física. Por eso nos preguntamos en qué medida y de qué manera los diseños curriculares incluyen los aportes teóricos, epistemológicos y metodológicos de la praxeología motriz y cómo se reflejan en la construcción de los diseños curriculares de nivel primario y medio y a su vez en los manuales federativos, al menos de las federaciones deportivas que tienen alguna estructura de formación de técnicos deportivos. Para eso, este estudio, del cual hoy se presentan sus primeros avances, ha analizado diversos documentos, entre ellos las recomendaciones para la elaboración de diseños curriculares de educación física del INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, que es del 2009, los diseños curriculares del profesorado de educación física de Río Negro, de 2008 y 2015, los diseños curriculares de nivel de tecnicatura, la Tecnicatura Superior en Actividad Física de la provincia de Río Negro y la Tecnicatura Universitaria en Deporte de la Universidad Nacional de Río Negro, los diseños curriculares de nivel primario y medio, con aquí me gustaría hacer un paréntesis, o por lo menos una cita, que decir que el nivel medio en la provincia tiene una orientación en educación física, es decir, son algunas instituciones de nivel medio que en sus últimos años orientan o especializan el recorrido por el nivel medio para orientar hacia la consecución de estudios de educación física posterior. En general, los objetivos de este estudio en proceso tienen que ver con analizar la carga horaria destinada a diversos campos de la formación y a los contenidos de lo que la praxeología motriz llama contenidos de especificidad disciplinar o de exclusividad disciplinar. También cuantificar la presencia de referencias bibliográficas propias de la praxeología motriz en esos documentos y la utilización de un léxico específico de dicha ciencia. Finalmente, nuestra pretensión es reflexionar acerca de las posibilidades de avanzar en la incorporación de los aportes praxeológicos al diseño curricular con una mirada regional o nacional, entendiendo también cuáles son los obstáculos, cuáles son las dificultades, cuáles son las tensiones que subyacen aún hoy en nuestras casas de formación para que aportes de una disciplina científica que circulan en la Argentina hace más de 25 años todavía estén, según nuestra mirada, en lo que vamos a concluir, en un nivel muy superficial en los diseños curriculares. Y eso obviamente influye de manera determinante en la posibilidad que tienen los profesionales de aplicar en términos didácticos y en términos metodológicos, pero también en términos de comprensión y de conceptualización,
en sus prácticas profesionales, vinculadas fundamentalmente, en este caso, a la enseñanza del deporte. Lo voy a orientar un poco hacia ese lado por el eje en el que está presentada esta ponencia. Obviamente que este estudio se basa en estudios precedentes y pretende continuar, actualizar, ampliar y profundizar, y quizá poner a consideración de otros profesionales algunas líneas posibles de investigación o de acción o de intervención que puedan ser utilizadas en otros contextos distintos al de nuestra provincia. Esos estudios vienen haciéndose en el ámbito de Iberoamérica desde el año 2006, y ustedes tienen en pantalla algunas citas bibliográficas respecto a los estudios que, dirigidos por José Hernández Moreno y con el acompañamiento de profesionales muy reconocidos en el ámbito de Iberoamérica, como Gómez, Bravo, Velázquez, Altuve, Roberto Staringer, con quien he tenido la gran felicidad de que haya sido jurado en algún concurso de reválida docente. Y esos estudios realizados en Iberoamérica dan unos antecedentes válidos que nosotros retomamos para ir profundizando. Vamos a analizar los datos, la fundamentación, los contenidos y la bibliografía. Vamos a analizar esos datos en un contexto, fundamentalmente la circulación de saberes praxeológicos y los posicionamientos de instituciones y actores en la construcción del diseño curricular. Y obviamente el conocimiento de quien analiza y sus intereses. En este sentido, ya metiéndonos en la primera parte de la ponencia que tiene que ver con el análisis descriptivo de los datos, los diseños curriculares, por lo general, tomando la grilla de análisis de los estudios en los cuales nos fundamentamos, dividen los campos de la formación en formación general, formación especializada y formación orientada. La formación general, aquella que es común para todos los docentes; la formación especializada, la que tiene por objeto el desarrollo biológico, psicológico y cultural de los alumnos, los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la caracterización de las instituciones del sistema educativo. Y por último, la formación orientada, que es aquella en la que se incluyen los espacios curriculares que desarrollan contenidos de exclusividad disciplinar, en términos praxeológicos, el deporte, el juego motor, la expresión corporal, la introyección motriz y la adaptación motriz ambiental. Como decía recién, la ponencia tiene una primera parte descriptiva, donde vamos a tratar de analizar los campos de la formación, las referencias bibliográficas y el léxico utilizado, y una segunda parte más reflexiva y abierta al debate, más propositiva, a partir de autores regionales como el propio Staringer, Raúl Gómez y Jorge Sarabí, para poder pensar la relación entre la educación física y deportiva y la praxeología motriz, y también analizar posibles líneas de acción y ámbitos de intervención para poder lograr mayor presencia en los diseños curriculares, entendiendo estas líneas dentro de lo que Bourdieu llama el concepto de lucha por el dominio del campo profesional. Digamos, reconocemos que hay intereses en conflicto y reconocemos que tienen mucho, digamos, fundamentan muchas de las dificultades que encuentra la praxeología motriz para incluirse dentro de los diseños curriculares. En ese sentido, decime, Paola, si se sigue viendo bien, por favor, el tamaño de la letra. Si podés aumentar también un poquito el zoom ahí abajo, tal vez se ve un poquito mejor, pero sí se ve. Bien, entonces vamos a ir ahí, voy a aumentar un poco. Vos decime, porque el problema es que sale de mi pantalla. Bien, sigamos así, cualquier cosa me avisas. Esta formación general incluye las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, la formación pedagógica general y los contenidos instrumentales. La formación especializada la dividen
entre bases biológicas de la motricidad, bases psicosociales de la motricidad, pedagogía y didáctica de las prácticas motrices y contenidos de apoyo para la formación disciplinar. La formación orientada, ya lo habíamos dicho, incluye los contenidos que son de especificidad disciplinar de la praxeología motriz. Aquí es muy interesante, cuando avancemos, ver cómo la praxeología motriz está representada en los distintos campos de la formación, además de verlo a nivel general. En este caso, lo que podemos ver son los porcentajes en horas, el porcentaje de horas por campo de la formación, y ustedes ven una comparación entre los estudios realizados a nivel de Iberoamérica con los datos que podemos encontrar en los diseños curriculares de Argentina del 2008, los diseños curriculares de la provincia de Río Negro del 2008-2017 y los diseños curriculares a nivel de tecnicatura. En líneas generales, lo que vemos es una tensión entre las horas destinadas a la formación orientada, es decir, a la especificidad disciplinar, y las horas destinadas a la formación especializada y general, que aborda los contenidos de no especificidad disciplinar. Vemos que en Argentina y en Río Negro hay un porcentaje mayor de especificidad disciplinar que en la media de Iberoamérica, pero aún así es menor que la sumatoria de los porcentajes de las otras dos áreas, y la tendencia es a ir aumentando esa brecha en favor de los contenidos de no especificidad. Y otra característica interesante es que va ganando terreno el campo de la formación especializada, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la carga horaria de lo que se llama en nuestra provincia y en nuestro país las prácticas profesionalizantes o las prácticas docentes. Bien, ahí hay una tensión que es interesante analizar en profundidad en la construcción de cada uno de los diseños en particular. Lo que vemos es, en el contexto de Río Negro, es que las tecnicaturas, sobre todo la tecnicatura en deporte, empieza a acercarse un poco más a cierto nivel de equilibrio, aunque lo que vamos a concluir finalmente es que los contenidos de especificidad disciplinar siguen siendo escasos, o por lo menos podrían aumentarse en su porcentaje. El siguiente punto tiene que ver con analizar, dentro de los contenidos de exclusividad disciplinar, cuál es el porcentaje de cada uno de ellos. Aquí vemos claramente un predominio del deporte por sobre todos los otros contenidos de especificidad disciplinar, con una tendencia que tiende a reducirse, pero no deja de ser absolutamente predominante. En el único caso que podría verse justificada es en el caso de la tecnicatura universitaria en deporte, porque la especificidad disciplinar justamente pasa por la enseñanza y el entrenamiento del deporte. Pero hay otro punto interesante para poder analizar. Si seguimos en el análisis, vemos ahora cuáles son las referencias bibliográficas que de la praxeología motriz que se encuentran presentes en los diseños. Y aquí lo que vemos es que hay un porcentaje muy escaso de referencias bibliográficas de la praxeología motriz en los diseños curriculares en general, y cuando analizamos por campos de la formación vamos a encontrar ausencias significativas, que después seguramente las vamos a analizar. Pero ese escaso porcentaje de referencias bibliográficas se reproduce en todo tipo de diseño, desde los diseños de profesorado hasta los diseños de tecnicatura, se refleja en los diseños de nivel primario y medio, y obviamente pasa después a reflejarse en los manuales federativos. Aquí hay un tema interesante a profundizar, pero ya tenemos un indicador importante, que es
la cantidad de referencias bibliográficas. Si continuamos, vamos a ver que en el listado de referencias bibliográficas encontramos predominantemente una referencia al texto de Parlevás, Juego, Deporte y Sociedad, Léxico de la Praxeología Motriz, y al texto de Hernández Moreno, La iniciación a los deportes desde su estructura y dinámica, como las referencias bibliográficas más importantes y que más se repiten en los diseños curriculares. Bien. Después el resto de los autores que son citados tienen una frecuencia mucho menor de citación. Por eso elegimos analizar los diseños a partir del texto de Parlevás, entendiendo que si es el texto más citado, deberíamos encontrar referencias terminológicas y de léxico dentro de la fundamentación, los contenidos o descriptores de los diseños. Y ahí nos encontramos con dos realidades. De los 7 apartados que plantea Parlevás en su libro, tenemos una presencia muy escasa de los apartados que ustedes ven en color, estimo rojo, de la modelización, el apartado semiotriz, el apartado de la decisión y el apartado de la interacción. Es decir, prácticamente no hay referencias, términos específicos de la praxeología motriz que refieran, que podamos incluir dentro de estos apartados. Es decir, los términos que el léxico incluye en estos apartados no están presentes en el diseño curricular. Solo hay algunos términos referidos a los conceptos básicos y obviamente algunos referidos al apartado socioinstitucional y al apartado pedagógico, porque son términos de uso común de la educación física, pero no siempre están utilizados a partir de los criterios o de las definiciones que se establecen en el léxico. ¿Bien? Podemos ver aquí, así a nivel muy general, que cuántos términos de cada uno de los apartados se encuentran en los diseños curriculares de cada una de las instituciones que mencionábamos, haciendo la salvedad de que se incluyen en este punteo de términos aquellos términos, como les decía anteriormente, que son de uso común y tradicional y habitual en la educación física y que no necesariamente indica que sean tomados del léxico de praxeología motriz. Si nosotros descontamos de este punteo las veces que se utilizan términos como conocimiento, esquema corporal, epistemología, didáctica, pedagogía, educación física, clasificación y modelo, o deporte y hábito, vamos a tener claro que realmente hay una presencia absolutamente escasa de términos específicos de la praxeología motriz en los diseños curriculares. Si ustedes pueden ver apartados del apartado semiotriz, de la decisión y de la interacción, prácticamente no están incluidos los términos específicos en los diseños. Tengamos en cuenta la importancia que Parlevás le da a la utilización de términos precisos. Y entendamos también, entonces, que los conceptos de interacción, semiotricidad y decisión motriz estarían bastante ausentes en el tratamiento de los deportes, tanto en la comprensión de su estructura y dinámica, como obviamente en su enseñanza y en el planteo de las tareas de enseñanza y aprendizaje. Si continuamos viendo el porcentaje total de términos respecto a la cantidad total, el porcentaje de referencias bibliográficas en relación a la cantidad total de citas bibliográficas del léxico. Bien. Disculpen, pero al tener que minimizarlo, yo tampoco veo demasiado bien algunos de los cuadros.
Bien, el porcentaje total de términos del léxico de praxeología motriz dentro del total de términos que existen, que son 152. Ese es, disculpen porque no podía ver bien el cuadro, es lo que marca esta filmina. Porcentajes absolutamente mínimos, poco significativos, podríamos decir. Ese es el análisis general de los diseños curriculares, de los niveles primario y medio, de los diseños curriculares de las casas de formación y de los manuales de enseñanza específica de los deportes. Ahora estamos entrando al análisis, el ejemplo del análisis del diseño curricular del profesorado de educación física de la provincia de Río Negro, realizado en el 2015, porque creo que es un caso paradigmático, primero, y segundo, porque es la casa formadora de profesores de educación física que más historia tiene en nuestra provincia y en nuestra región, y sus egresados son responsables en gran medida de la enseñanza de la educación física y el deporte, no solamente en el ámbito provincial, sino en el ámbito regional. Aquí podemos ver que sigue siendo el léxico de praxeología motriz y el texto de Hernández Moreno, la estructura del juego deportivo, los textos con mayor presencia dentro de la bibliografía. Y se incluye también el texto de Introducción a la Praxeología Motriz de Lagardera Otero y Pere la Vega, entre otros. Lo que vemos es un nivel de presencia de referencias bibliográficas de praxeología motriz realmente escaso en relación al total de referencias. El 3.20, el 3.2, es el porcentaje de referencia de praxeología motriz respecto al total, y son porcentajes también poco significativos en los tres campos de formación, el especializado, el orientado y el general. Cuando vamos a analizar dentro de cada campo, vemos que la formación especializada también tiene, además de un porcentaje muy bajo en general, un porcentaje obviamente muy bajo en cada una de sus áreas. La pedagogía didáctica de las prácticas motrices no supera el 8% de referencias bibliográficas, lo cual nos lleva a pensar que en las prácticas profesionales de los profesores de educación física poco podemos esperar de una mirada praxeológica. ¿Bien? Si vamos a las bases psicosociales de la motricidad y a las bases biológicas de la motricidad, los porcentajes van disminuyendo claramente. Aquí la pregunta sería, ¿no tiene nada que aportar la praxeología motriz a la formación especializada de un profesor de educación física? No solamente en términos pedagógicos y didácticos, sino también en contribuir a las bases psicosociales e incluso las bases biológicas de la motricidad. 5 minutos, por favor. Bien. Cuando pasamos a la formación orientada, vamos al mismo, vemos también con sorpresa que aún en los contenidos de especificidad disciplinar, las referencias bibliográficas son escasas, lo cual nos llevaría a pensar que también en el análisis de la lógica interna y de la estructura y la dinámica de las prácticas motrices, especialmente también en el deporte, poco podríamos esperar de una perspectiva, de los aportes de la perspectiva praxeológica. Si entramos directamente al campo de los deportes o al área de los deportes, vemos que el área de los deportes sociomotrices no supera el 10% de porcentaje de referencias bibliográficas, y el área de los deportes psicomotrices no registra referencias bibliográficas. Lo mismo cuando abrimos el área de pedagogía y didáctica de las prácticas motrices, nos encontramos con la misma realidad. Finalmente, este análisis del diseño, o por lo menos esta comunicación para esta ponencia, termina diciendo que los términos utilizados son los que ustedes pueden ver en pantalla, y que obviamente falta una gran cantidad de términos que pueden realmente profundizar la perspectiva praxeológica
y dar un real aporte a la construcción de saberes disciplinares y didácticos de los profesores de educación física. Las primeras conclusiones. La formación orientada representa entre el 35 y el 45% de la carga horaria total. El deporte es claramente el contenido de exclusividad disciplinar de mayor presencia. La bibliografía sobre praxeología motriz es escasa. Se encuentra por lo general en las materias del campo de la formación orientada. Las referencias bibliográficas son las clásicas, mayormente se utiliza el léxico de praxeología motriz, pero no hay real utilización de sus términos específicos, ni en calidad ni en cantidad. Lo cual nos lleva a pensar, repito, o a concluir que si bien la praxeología motriz puede aportar en cantidad y en calidad, tanto desde lo epistemológico como desde lo teórico, como desde lo metodológico, a la enseñanza del deporte y a la educación física escolar, es imposible que lo haga si no logra presencia eficaz en los diseños curriculares. Pero en una segunda parte de reflexión, y quizá voy a solicitar extenderme un par de minutos nada más, a partir de aportes de autores argentinos como Roberto Staringer, Raúl Gómez y Jorge Sarabí, podríamos pensar cuáles son las posibilidades, desde lo teórico, de que la praxeología motriz se involucre o pueda lograr mayor presencia en los diseños curriculares, más allá de aquellas cuestiones que tengan que ver con la lucha por el campo profesional, que no es un factor a dejar de tener en cuenta, para mí es el factor clave. Pero desde el punto de vista de la legitimación de la praxeología para ingresar a los diseños, yo creo que no debemos quedarnos solamente en los aportes de tipo de lo que Raúl Gómez llama la primeridad y la segundidad. Deberíamos trabajar sobre la segundidad, pero creo también que la praxeología motriz puede aportar a la terceridad y sobre todo a esa instancia que está entre la relación entre la segundidad y la terceridad, a la relación entre la lógica interna y la lógica externa, y cómo esa relación determina muchas veces el accionar didáctico y pedagógico de los profesores de educación física y la potencialidad de las prácticas motrices para la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. En este caso, Jorge Sarabí, autor que yo he leído bastante y respeto muchísimo, hace algunos planteos importantes. Él dice que no deberíamos quedarnos en una visión tecnocrática de la praxeología motriz, sino entender que el valor importante de la propuesta de Pierre Parlevas tiene que ver también con poner en el centro del análisis a la motricidad desde un punto de vista social, entendida como un fenómeno social, como un hecho de comunicación, de interacción y de intercambio. Bien, plantea que es un aporte clave a tener en cuenta. También Parlevas aporta y Sarabí expresa la necesidad de entender este problema desde el punto de vista de la lucha por el campo profesional. Y plantea también que lo realmente revolucionario es la profundidad ideológica y política de los trabajos de Parlevas. Entonces, que a partir de esta mirada podríamos pensar en que la praxeología aporte a la construcción de los diseños curriculares, pero desde una mirada que tenga que ver con una clave latinoamericana, vinculada, según él, a la educación física crítica. En el caso de Raúl Gómez habíamos visto hoy esta idea, cuando él habla de la relación entre lógica interna y lógica externa, y cuando habla de la primeridad, la segundidad y la terceridad, poder incluir a partir de ese planteo los aportes de la praxeología motriz, pero no solamente en la instancia de la segundidad, sino ver cuál es la relación que puede haber también para lo que él llama la terceridad y esta relación entre el saber disciplinar y el saber didáctico y pedagógico.
Y por último, retomar los aportes de Roberto Staringer y su preocupación por la construcción de diseños curriculares en los cuales la praxeología motriz pueda aportar su léxico, su paradigma, su metodología, sus clasificaciones y sus fundamentos en la construcción de los diseños curriculares y que puedan transmitirse en la conformación de los saberes didácticos y disciplinares de los profesores y que se transmitan a las prácticas de los profesionales de la educación física y el deporte. Y por último, encontrar en la lectura del léxico de praxeología motriz y en los innumerables trabajos de Pierre Parlevas la posibilidad de profundizar en algunos conceptos importantísimos que pueden dar soporte a esa inclusión de la praxeología, no solamente en el campo de la formación orientada, sino fundamentalmente en el campo de la formación especializada e incluso en el campo de la formación general, no solamente como ciencia específica que pueda aportar los contenidos de exclusividad disciplinar, sino poder articular con las materias de los campos de la formación general y de la formación especializada a partir de conceptos tales como la etnomotricidad, el etnoludismo, la ludomotricidad, la semiotricidad, el juego deportivo, el concepto que la praxeología tiene sobre la educación física y otros como los efectos pedagógicos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, vinculado al posicionamiento de Raúl Gómez, y específicamente poder trabajar sobre la articulación entre lógica interna y lógica externa, y en términos más estructurales y dinámicos, poner en el centro de la escena los conceptos de incertidumbre, interacción motriz y decisión motriz. Creo que en términos muy resumidos y en virtud del tiempo de la ponencia, estos son los aportes que podemos hacer en la comunicación de los resultados, o por lo menos de los primeros avances de este estudio sobre diseños curriculares. Espero que haya sido de su interés, que haya aportado al conocimiento y quedo a disposición para preguntas en este momento o en el momento que ustedes consideren, o incluso a través de consultas por mail que pueden obtener de los organizadores del evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bien, muchas gracias por su intervención, por el documento y desde luego que invita a la reflexión, sin duda alguna. El profesor Néstor Hernández quería comentarles una serie de cosas y pasamos a descansar un poquito. Profesor. Muchas gracias, David, muchas gracias a los tres ponentes, muy potentes en distintos sentidos, tanto en la lógica externa, las cuestiones socioculturales y políticas, y el poder, lo que ha desarrollado recién el compañero Roberto Carabajal, compañero de equipo, de cátedra, y también Yao, en relación al análisis del voleibol, tan sustancial, ¿no? Y tan importante para la didáctica. Simplemente antes del break queríamos comentar que para todos aquellos que tienen la intención de seguir un estudio de grado universitario, la Universidad Nacional de Río Negro ha aprobado el ciclo de complementación para todos aquellos que ya tienen el título de profesor de educación física en cualquier lugar del país y el mundo. Ha aprobado la licenciatura totalmente virtual. Esto significa que todos aquellos, los interesados, pueden dirigirse a las páginas de la universidad y que vamos a aprovechar seguramente a atribuirnos, enviarles toda esta documentación, tanto el plan como los momentos en los cuales se tienen que inscribir. Es una gran oportunidad que creemos que va a ampliar el campo profesional al área académica, al área investigativa, al área de los proyectos puestos en los escenarios sociopolíticos del deporte, la educación física. Así que es una gran oportunidad para todos los que, como lo hacemos en lo cotidiano, tenemos que estar trabajando, cumpliendo con nuestra profesión,
y que no tenemos la posibilidad de viajar o de estar presencialmente desarrollando esta carrera. Entonces la licenciatura en Educación Física y Deporte está dispuesta totalmente y aprobada en forma virtual, así que ese es el mensaje. Los invitamos entonces a partir de ahora, son 52, a las 16 aproximadamente, a las 16 estamos, ¿les parece bien? Así cada uno hace un break en su casa, prepara nuevamente el mate, y nos organizamos para el último tramo, y agradecemos nuevamente la cantidad enorme de gente que está participando y sus apreciaciones por el chat. Néstor, Sí. Después no sé si ahora ya cortamos, pero un aporte que le quería hacer a Roberto. Pero después, como lo mando chat. Bueno.